Bueno, feliz tarde para todos. Gracias por abrir un espacio en su agenda y acompañarnos en una edición más de un Bossy Unplugged, un espacio que lo que busca es detonar conversaciones de valor alrededor del impacto real que la inteligencia artificial conversacional está generando en diferentes procesos y sobre todo en esos que tienen relación directa con la experiencia y la atención al cliente. Pero bueno, aquí no venimos solo a hablar de tecnología, acá venimos a conectar con líderes que vienen haciendo las cosas diferentes, que vienen combinando automatización y AI conversacional para resolver diferentes desafíos dentro de sus organizaciones. Y hoy el foco está en un frente bastante clave, un proceso que para muchas organizaciones es muy delicado y es la cobranza. Porque sí, lo sabemos, a veces los altos costos, comisiones que a veces pueden ir entre el 20 y el 50%, tasas de recuperación cada vez más bajas, han hecho que este proceso cada vez sea más complejo e inclusive más costoso y desgastante y para algunos casi que imposible de escalar. Por eso, en esta sesión vamos a conocer de primera mano cómo Banco Promérica y Multivacaciones de Cameron han logrado aumentar su recuperación de cartera y reducir costos operativos gracias al uso estratégicamente de soluciones de IA conversacional. Y lo mejor de todo y lo más lindo de todo esto es que lo van a escuchar directamente de quienes lideraron esos cambios dentro de las organizaciones. Van a conocer de primera mano qué retos se enfrentaron, cómo lo resolvieron, qué aprendieron en el camino. Así que es una oportunidad maravillosa para quienes están considerando apenas implementar IA conversacional en su proceso de cobranza o aquellos que ya lo han hecho y no han tenido los resultados esperados. Este es el espacio ideal para hacer preguntas, para compartir experiencias, para que se atrevan a preguntar por ese chat y poder aprender de personas que con seguridad ya han estado en el lugar en el que ustedes se encuentran y quizás lograron superar esas barreras que de pronto más de uno acá está intentando superar dentro de las organizaciones. Así que, bueno, no, sin más preámbulos y para no quitar mucho tiempo, démosle la bienvenida a Yamil Hernández y a Efrey Sastoque de Multivacaciones. Y también démosle la bienvenida a Pablo Arias de Banco Promérica. Muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo, por abrir un espacio en esas agendas tan difíciles que seguramente están. Entonces, nada, bienvenidos a un Motion Blog. Por favor, cada uno regáleme una breve introducción de ustedes, qué hacen dentro de cada una de sus empresas. Bienvenidos. ¿Quién va? ¿Todos al tiempo? Primero las damas. Las damas, sí. Dale, Camilo. Buenas tardes, mucho gusto, un placer estar aquí. Gracias, Carlos, por la invitación. Mi nombre es Yamil Hernández, la líder del proceso de recaudos para la organización. Tenemos a cargo pues 5 países, todos para el proceso de recaudo, y pues con Efrey hemos venido liderando unos cambios bien importantes para la organización. Efrey. Gracias. Sí, mi nombre es Efrey Sastoque, soy el líder de la transformación digital de Multivacaciones en Decameron. Muy contento de estar acompañando a la gente de UCI y a todos ustedes. Y bueno, esperamos que puedan aprender algo, puedan sacar algo interesante de lo que podemos mostrarles de nuestra transformación en el tema de cobranza de recaudo. Gracias. Buenas, mi nombre es Pablo Arias, soy jefe de gestión digital de cobros para Banco Promérica de Costa Rica y bueno, he estado a cargo del proceso de implementación con el equipo de OSI y otras herramientas que usamos ahí en complemento y bueno, la idea es aprender de los compañeros de Cameron también y lo que les pueda aportar con mucho gusto. Total, Pablo, Efrey, Yamile, muchas gracias por brindar este espacio y justamente me quedo con esa última palabra que dijiste. Esto es un espacio para poder aprender realmente. Lo que buscamos es poder entender de pronto los caminos que otros ya recorrieron y que quizás yo esté en ese proceso y por qué traer también salir con buenas prácticas, con buenos contactos. Así que nuevamente los invito a que dejen sus preguntas, comentarios, ideas en el chat para que podamos enriquecer cada vez más esta conversación. Y para darle inicio a esto, quiero arrancar con una preguntita para Yamile y para Pablo, y es puntualmente, ¿qué pasó o qué estaba pasando como dentro de sus organizaciones que los llevó como a decir, vamos a hacer un alto en el camino y necesitamos como que cambiar nuestra estrategia de cobro? Y aparte de eso, ¿cómo llegaron a decir, venga, lo vamos a hacer a través de inteligencia artificial? ¿Qué estaba pasando en cada una de sus cabezas y dentro del cargo que ocupan para haber tomado esa decisión? Bueno, pues
Definitivamente es una necesidad de la organización porque venimos pues de una etapa de pandemia donde pues es difícil volver a retomar, sobre todo nosotros como Multivacaciones, que somos una compañía de vacaciones, ¿no? Duramos parados un tiempo largo, entonces es volver a recuperar el ritmo, volver a recuperar el mercado, volver a recuperar los resultados. Primero por ahí, necesitamos de alguna manera volver a enganchar a nuestros clientes, volver a recuperar los números que teníamos antes de pandemia. Y pues, por supuesto, estar a la vanguardia de la tecnología, o sea, atacar nuevos mercados, tener más conocimiento de nuestros clientes para permitirnos ser mucho más estrategas. Creo que de ahí es el principal motivo, ¿no? Conocer más nuestros clientes. Era Claro, la necesidad más grande. muchas veces de las crisis más altas se salen las mejores ideas y las mejores soluciones. Seguramente ese proceso hubiera sido un poco más lento si la pandemia no hubiera entrado en esa ecuación. Pablo, ¿qué Es, pasó en Banco Promérica? ¿Qué estaba Sí, pasando en su cabeza por allá que dijo, venga, tengo que cambiar esto? nada, fue muy similar a lo que sucedió. Igual veníamos de pandemia, hubo medidas que tomó el gobierno de no hacer cobro de los clientes y todo eso, entonces sí, tuvimos que bajar personal. Cuando regresamos ya no teníamos tanto personal y bueno, salió la opción de voz y tuvimos como una buena oportunidad, principalmente al buscar eficiencias en cuanto a costos operativos, no crecer más en personal, pero sí poder abordar la misma cantidad de esfuerzo que hacíamos antes y ahora con menos personal. Entonces, para nosotros fue muy bueno. En realidad, nosotros hemos crecido ya después de pandemia bastante, no tanto así en personal. Ok, Eso ha sido muy perfecto. bueno. Y claro, yo me imagino que muchas veces esos procesos, y más cuando uno está detrás de un escritorio representando una empresa, las expectativas tienden a ser muy altas. Y me gustaría saber de pronto, Frey, desde tu perspectiva, cómo fueron o cuáles eran esas expectativas que tenías sobre la inteligencia artificial. ¿Qué te imaginabas que iba a pasar y qué terminó pasando? ¿Esas se cumplieron? ¿Cómo las contrastarías frente a los resultados que hoy en día has obtenido gracias como a la implementación de IA conversacional en estos procesos? Y bueno, digamos que cuando uno utiliza estas herramientas nuevas, no espera, no sabe qué esperar en realidad, ¿no? Porque posiblemente si hablar con una máquina, pues uno dice un cliente que habla con un robot, que habla con una máquina, eh, seguramente las personas que están en los procesos van a decir, bueno, pero voy a perder mi trabajo, o qué va a pasar con esto, por qué están haciendo esto si así estamos haciéndolo bien, ¿no? Entonces es como cosas que uno escucha en los pasillos. Sin embargo, pues hay que probarlo, o sea, hay que hacerlo porque básicamente el mundo se está transformando y una de las cosas que se habla todo el tiempo es de la inteligencia artificial y pues nosotros dijimos, bueno, hay que hacer, hay que hacer en cada uno de los procesos algunas tareas para ver cuáles son los impactos. O sea, tenemos que probar y si nos equivocamos nos devolvemos y si nos va bien, pues seguimos. Y bueno, tuvimos como la gallardía de comenzar en una empresa pues bastante grande como es de Cameron, poder probar y poder mostrarle pues a las personas que están pendientes de esto que funciona, ¿sí? A pesar de no tener claro pues, qué iba a pasar. Y después lo que pasó fue que hubo resultados impactantes, ¿sí? Crecimientos exponenciales. Por ejemplo, el hecho de que habían procesos que hacían un número de llamadas determinada, no sé, 50.000, 60.000 llamadas, y pasar un mes y ya coger una base de datos y hacer 300.000 o 400.000 llamadas. Esos son crecimientos exponenciales que no se pueden hacer de la forma ordinaria, sino que hay que utilizar herramientas fuertes. Y afortunadamente, pues encontramos a Bosi y empezamos a trabajar. Eso de cubrir las bases de datos como lo hacemos nosotros, pues es una tarea bien importante que hacen esas herramientas. Entonces, bueno, nos arriesgamos y mostramos resultados realmente sorprendentes, afortunadamente. Tú mencionaste algo que me parece como muy valioso y era ese miedo que uno tiene a veces de, bueno, ¿cómo va a ser la reacción frente a mis clientes? ¿Les va a gustar hablar con un robot? ¿Cuál van a ser como esos daños o efectos colaterales que pueden tener? ¿Cómo fue tu proceso, Frey, cómo de equilibrar eso? Es decir, entre cómo lograste incorporar una solución que te permitiera automatizar sin afectar, digamos que la calidad del servicio
Y también me gustaría ahorita escuchar a Pablo desde el frente más de banco, ¿no? Porque al final sabemos que a veces los bancos son un poquito más estructurados, tienen procesos más, digamos que más formales y más robustos, y ese tipo de cosas también pesa mucho. Entonces, me gustaría como contrastar esos dos puntos. Desde tu lado de Frey, ¿cómo hiciste para equilibrar eso, garantizar ese equilibrio? Y ahorita Pablo nos cuenta un poquito desde Banco Promérica cómo fue eso. Sí, bueno, o sea, lo que te puedo decir es que nosotros en realidad nos arriesgamos, ¿sí? Si tú nos hubieras preguntado el primer día, habríamos dicho como que no sé qué va a pasar y pues no sé cómo o sea, si nos va mal y vamos a atender mal clientes o alguna cosa así, no sé qué va a pasar. Pero digamos que a medida que pasó el tiempo, pero muy rápido, a los siguientes días nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era ponerle atención al cliente. O sea, qué era lo que iba a decir el cliente, teníamos que preguntarle al cliente, teníamos que estar alrededor del cliente, teníamos que pensar como el cliente. ¿Sí? Y cuando empezamos a hacer eso, inmediatamente los resultados empiezan a darse porque las herramientas de tecnología y bueno, muchas herramientas no solamente se aplican porque sí, porque vamos a mejorar el proceso y porque la compañía va a vender más. No es porque nosotros lo estamos haciendo alrededor del cliente, estamos pensando cómo le podemos ayudar para que recibamos productos lo mejor posible. Y cuando uno piensa alrededor del cliente, las cosas se empiezan a dar. ¿Sí? Entonces, una herramienta que le sirve al cliente, inmediatamente tenemos que eh, tomarla y aplicarla a otros procesos y seguirla utilizando, porque eso es lo que necesita él. En el momento en que el cliente deje de utilizarla, en el momento en que el cliente se empiece no compre con nosotros, en el momento en que empiece como a bajar la producción, nos damos cuenta pues que no le gustó, entonces no nos sirve. ¿Sí? Entonces, creo que nos dimos cuenta que el cliente le interesaba, que interactuaba con las herramientas, que le servía y que si le funciona a él, pues entonces nos funciona a nosotros. Y por ahí arrancamos. En este momento es lo que hacemos. Cuando creamos un proyecto, cuando queremos enfocarnos en un proyecto de cualquier tipo, pero sobre todo de herramientas tecnológicas, pensamos qué es lo que necesita el cliente o qué es lo que quisiera tener el cliente y a partir de ahí pues hacemos los desarrollos, los trabajos. Claro, todo ese tema conceptual del human centric que a veces para ciertas organizaciones se quedan en palabras y hay otras que realmente sí ven esto como una forma de operar, ¿no? Y en Banco Promérica, ¿cómo fue ese tema, Pablo? Porque me imagino que un banco implementaría por primera vez, no debió ser una tarea fácil para ti internamente. Nosotros fuimos un poquito más tímidos con el inicio. En realidad iniciamos con segmentos muy pequeños de riesgo muy bajo, clientes tal vez de segmentos que no son los más rentables del banco. Entonces, bueno, ahí fuimos experimentando controlado, ¿verdad? Y sí, precisamente lo que decía Frey, vimos cómo reaccionaba el cliente. De hecho, lo seguimos haciendo, o sea, es un proceso constante de estar viendo dónde los clientes nos cuelgan, por ejemplo, dónde perdemos al cliente en la conversación, por ejemplo, y nos reunimos con el equipo, calibramos, ajustamos y seguimos midiendo. Últimamente también hemos empezado a hacer análisis de los resultados que tenemos para, mira, este segmento de clientes no le gusta hablar con el bot. Ok, le estamos mandando ahora WhatsApp, por ejemplo. Entonces, estos están respondiendo mejor y ya hemos identificado unos que definitivamente no les gusta. Entonces, si no les gusta, lo llamamos con un agente. Entonces, Total. no pasa nada. O sea, eh, hay que ir viendo también eso, o sea, lo que decía Frey, hay que entender lo que quiere el cliente y darle lo que quiere, o sea, al final si te sientes a gusto con el bot, inclusive algunas personas ya le dicen, hola Lili, al bot, ¿verdad? Y resulta simpático porque saben que es un bot, pero y les gusta, entonces Sí. para No ellos terminé bien. agradeciéndoles, muchas gracias, que Sí, estés sí, bien. sí, 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 No, es qué simpático. interesante eso que cuentas, Pablo, porque, claro, digamos que la iteración y la experimentación es un componente, creo que fundamental de esta ecuación. O sea, el que pretenda implementar tecnología y que desde el momento cero esté funcionando a la perfección y esté generando los resultados, creo que son expectativas muy altas, porque al final es un proceso de poder yo entender esa tecnología y ver cómo eso empieza a comulgar con el proceso. Y ahí es donde me quiero como empezar a meter un poquito ya más al proceso de cobranza. Y Yamile, por ejemplo,
cuando listo, tomaron la decisión de implementar ya cobranza, ¿por dónde arrancaste? O sea, ¿cómo llegaste a identificar y decir, venga, ¿qué voy a automatizar? ¿Qué es eso primero que quiero automatizar? ¿Y por qué? ¿Cómo fue ese proceso de decidir qué proceso y qué esperabas y cómo fue un poquito como todo ese camino? Mira que las expectativas, y no sé, creo que a Pablo le ocurrió lo mismo, pues la implementación, ¿no? Pero las expectativas de nosotros ya frente de cara a los resultados son muy altas. O sea, acá está la herramienta, toca dar los resultados, toca mejorar esas eficiencias. Entonces, un poco esa adopción de esa herramienta y de cara ya a la implementación y a mirar, bueno, ¿qué vamos a implementar primero, que fueron las asesoras virtuales? Un poco necesitábamos más contactabilidad frente a los clientes, contactar más clientes, saber, esa herramienta nos permitía evidenciar en qué momento del día era más factible el contacto. Podríamos identificar de nuestra data realmente qué era no contacto, qué era imposible comunicación, y por ahí fue donde empezamos y arrancamos el proceso de las herramientas digitales acá en la organización, y de manera paulatina, ¿no? Un poco estas herramientas no se pueden lanzar para toda la organización, sino paso a paso. O sea, arrancamos por Colombia, posteriormente las lanzamos para los demás países, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador, hasta tener ya todos los mercados con esta herramienta, pero paso a paso y haciendo, por supuesto, el seguimiento y la opción. Lo que indicaba Pablo ahora sobre conocer al cliente, sí tenemos que estar muy enfocados en estar continuamente revisando las herramientas, en nuestro caso revisando las asesoras virtuales, cambiándoles ese flujo conversacional para que eso no suene a lo mismo de lo mismo, sino estar continuamente, ok, un saludo diferente, ok, un flujo diferente, cómo la volvemos más comercial, cómo le vamos inyectando también a las herramientas cosas diferentes, porque cuando nos volvemos lo mismo de lo mismo, terminamos cansando a nuestros clientes. Pero por ahí, o sea, para responder tu pregunta, arrancamos con las asesoras virtuales por Colombia y luego paulatinamente hasta tener todas las bases con la herramienta. Y puntualmente, si hablamos de cobranza y hablamos de edades de mora, ¿por dónde arrancaste? Ok, estratégicamente, y eso dependerá pues de la estrategia que cada organización tenga, pero en nuestro caso había una necesidad muy grande de una cartera castigada mayor a 60 días, que era de difícil contacto. Entonces un asesor se desgastaba mucho marcando y nadie contestaba. La herramienta de asesor virtual pues permite estar ahí marcando 500 contactos al mismo tiempo y evidenciando, ok, estos sí definitivamente no contestan o estos sí contestan, a este le podemos hacer una estrategia puntual y podemos recuperar algo de esa cartera. Y el equipo de agentes, utilizarlo en esa cartera corriente hasta 60 días, que contesta, que tenemos una gran gama de negociación dentro de esta base. Puntualmente, si arrancamos por las carteras vencidas, ya en este momento, pues, está para toda la base. Claro, claro, y al final creo que también es un proceso de entender un poquito la tecnología para qué está y qué nos va a traer, ¿no? Porque a veces de pronto le damos un rol un poco más alto o inclusive menor, y ahí es donde la alineación de expectativas empieza a cobrar un papel importante, porque bueno, creo que al final la gestión de cobranza no es solo un tema de poder tener la capacidad de volumen, ¿cierto? Porque al final tecnológicamente ya sabemos que si es IA te va a permitir poder gestionar un volumen gigantesco, pero creo que es más allá de que cada conversación sea un dato más para que ustedes puedan tomar decisiones de negocio más acertadas. Y muchas veces a veces desdibujamos eso, como que nos concentramos en el volumen y perfecto, logré solventar y logré disparar más llamadas y logré hacer más gestiones. Ajá, pero la información y las interacciones, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con esa información? Ese análisis, ¿qué nos va a permitir? Y creo que le abre un mundo que a veces a las organizaciones como que les cuesta ver que ahí también hay una oportunidad gigantesca de poder mejorar el servicio desde esas mismas interacciones. Esa estrategia, Carlos, es que, digamos que más allá de las eficiencias, es un tema estratégico que a nosotros como líderes de los procesos de cara al resultado
nos permite ser más estratégicos y atacar los clientes con lo que el cliente quiere un poco. O sea, no generar estrategias para un volumen grandísimo mirando a ver a qué le pego, sino ser mucho más puntuales. O sea, que tienes toda la razón. Más allá de las eficiencias que podamos obtener, es un tema estratégico. Total, total. Y antes de irme con Pablo para retomar un poquito de cobranza, quiero aprovechar ahí en vivo y en directo la pregunta de Juan Manuel. Gracias ahí por romper el hielo, Juan Manuel. Nos hace una pregunta que me gustaría que, Frey, de pronto nos dieras tu punto de vista, y es, quisiera hacer una pregunta a los panelistas: ¿el uso de asistentes es solo para cobranzas o han tenido experiencias en procesos comerciales? Yo se lo pregunté a Frey directamente porque sé que de Cameron está esa particularidad. Sí, bueno, sí. Nosotros empezamos, gracias por la pregunta, nosotros empezamos en realidad con estos procesos, con estos temas de inteligencia artificial y asesores virtuales y esto, en un proceso que se llama telemercadeo o telemarketing, que es prospectación. Entonces teníamos o tenemos bases de datos muy amplias, pues que con un equipo de personas de la forma tradicional no lográbamos cubrir. Entonces, nuestra primera experiencia fue en prospectación, tomar datos o leads que estuvieran interesados en nuestro producto, que se habían inscrito por las redes sociales o se habían inscrito en nuestra página y querían saber información. Y además teníamos bases de datos muy antiguas, de 2016, 2017, cosas así. Entonces, pues, con un equipo de personas, por más grande que sea, es difícil cubrir toda esa base de datos. Y nuestra primera tarea, nuestra primera navegación por la inteligencia artificial fue esa área. Nosotros manejábamos aproximadamente 36.000 datos mensuales, los contactábamos, los llamábamos, hacíamos todo el proceso, pero pues obviamente la contactabilidad no era completa, no era el 100%, sino que era el 50 o el 40, y eso ha ido bajando incluso. Y cuando utilizamos las herramientas, logramos hacer casi 200.000, 250.000 llamadas en los primeros 2 meses. Y la contactabilidad subió mucho, porque pues hacer una llamada por la mañana y una por la tarde no era lo mismo que poder hacerla durante toda una semana en los tiempos específicos que nosotros requeríamos. Entonces, el proceso de prospectación fue impactado fuertemente. Y luego, entonces, saltamos a cartera o a recaudo, que es el proceso de Yamile, y también al de reservas. Entonces, nosotros no estábamos esperando a que la gente nos llame a reservar, sino que también la llamamos y con una asesora virtual le ofrece los productos nuestros, los planes nuevos, todas las posibles ofertas que tenemos. Entonces, somos proactivos y llamamos. Así que a la respuesta a nuestro oyente, no sé si se le dice así, tenemos en 3 invitados, estamos en 3 procesos, en la prospectación, en el recaudo, la cobranza y en el proceso de reservas para nosotros. Incluso en algunos casos hacemos procesos de servicio al cliente también, para poder darle información adicional a los clientes que necesitan algo que nosotros podemos proveerle. Entonces, sí, lo tenemos en varios procesos ya. Claro, y al final eso muestra un poquito la capacidad que tiene de esto alterar diferentes procesos. Muchas veces nosotros... Y además otra cosa importante ahí es que nosotros tenemos procesos en 5 países, ¿no? En este momento. Entonces, claro, hacerlo en Colombia y no solamente es hacerlo en varios procesos, sino luego irse para otros países. Entonces, eso también es una cosa fuerte también. Entonces, lo logramos hacer en otros países, porque lo que tiene estas cosas, la ventaja es pues que pueden exportarse relativamente fácil, ¿sí? Si tú lo logras en un país, puedes exportarlo realmente fácil, entre comillas. Así que eso también es una cosa chévere. Puedo escalar sin morir en el intento, básicamente. Ajá, correcto, correcto. Bueno, vamos a volver a la plática, Pablo. Vamos a volver a la recuperación de cartera, porque ahí hay unas preguntas que vienen haciendo, que les voy a dar apertura a todas las preguntas que nos están haciendo, pero quiero arrancar otra vez la parte de cobranza con una pregunta, Pablo, y es, bueno, ya conoces la herramienta, ya implementaste IA, más allá, seamos nosotros o el que sea importante, estás implementando IA conversacional. Si yo soy una persona que en este momento está arrancando ese proceso,
¿cuáles dirías que van a ser esos indicadores que sí o sí yo me voy a chocar de éxito? Es decir, trata de recopilar los años en una respuesta de tranquilo, usted va a ver seguramente esto positivamente en el recaudo y en el ahorro de costos operativos. ¿Cuáles serían como esos indicadores que tú ya en este punto puedes garantizar y decirle a la gente tranquilos que esto va a llegar tarde o temprano, pero va a llegar? Bueno, en realidad casi que puedes estar seguro de que no se te van a empeorar los indicadores de recuperación. Eso es como lo primero que tienes que tener claro. Sí tienes que tener un plan de contingencia, o sea, no puedes decir, bueno, vamos a poner al bot y listo, eso lo va a resolver todo. Sí tienes que tener un plan B. No puedes como decir, y todo me lo va a resolver el bot. Tienes que tener estrategia también, o sea, como les decía, no te va a funcionar para todos, tienes a veces que probar dónde te funciona y dónde no, porque puede que en algunos segmentos sí sea funcional, pero no te va a ser funcional en todos. Nosotros hemos hecho algunas pruebas donde definitivamente hemos dicho, no, a diferencia de lo que decía Yamil, de hecho me pareció muy curioso que les haya ido bien con cartera con mora alta, a nosotros no nos fue bien. Nosotros estamos ahorita con segmentos de mora muy baja y riesgo bajo y nos va muy bien, pero cuando lo hemos empezado a aumentar los días de mora y el riesgo, ya no tenemos resultados tan eficientes y a veces perdemos el contacto con el cliente y no llegamos a un acuerdo de pago. Entonces, a esos segmentos ya hemos decidido, no los hacemos con el bot de una vez. Si nos contesta la llamada, y que vaya una vez con agente, y con un agente ojalá que sea bueno para negociar y todo eso. Entonces, es parte de la estrategia y vas a tener indicadores buenos. Sabes que lo que no es tan complejo, que no necesita tanta negociación, se lo das al bot, vas a llamar a un cliente que probablemente se le olvidó pagar o que tuvo un retraso o algo así, y te va a decir, está bien, te voy a pagar entre 2, 3 días, listo. Ya un cliente que tiene, no sé, algún problema como desempleo, embargos, temas legales, así, va a ser muy difícil que el bot pueda abarcarlo. Entonces, ahí vas segmentando y vas a ir viendo cómo los resultados se te van a ir dando. En realidad, si haces una buena segmentación, vas a tener muy buenos resultados y mucha eficiencia a nivel operativo. Y el componente humano es esencial, Pablo, y tú lo decías, o sea, al final, claro, ya hay mucho ruido del reemplazar y nosotros siempre intentamos educar de todo lo contrario. Al final, la IA está hecha para reubicarnos en tareas de mayor valor y volvernos unos superhumanos. Y mira que al final en ese proceso el componente humano es importante en el monitoreo de la herramienta, de la solución, ¿cierto? ¿Cómo está sucediendo? Porque a pesar de que somos industrias diferentes de Cameron, Banco Promérica, vean que son carteras diferentes y en unas son positivas y en otras son negativas. Entonces, es importante como también ver ese análisis y ese entendimiento del uno para justamente entrar al mundo de la experimentación y empezar dónde encaja esta solución. Porque para muchos procesos puede encajar muy bien acá y para otros procesos encaja muy bien en otro lado. Entonces, creo que muy interesante eso que mencionabas, Pablo, y le quiero dar cabida a una pregunta de Natalia Galvis, porque tú lo tocaste ahorita, no le damos todo al bot. Y Natalia nos pregunta si ustedes cuando gestionan cartera con el bot únicamente lo hacen con este canal o disponen de recursos adicionales que apalanquen esta gestión. Bueno, como decías, el bot es una herramienta, parte de una estrategia general, digamos. De hecho, nosotros lo primero que hacemos es enviar un email. Tal vez nos pague y no gastamos mucho con enviar un email. Entonces, bueno, ahí vamos probando. Entonces, forma parte de todo un ecosistema. Como les digo, está segmentado por riesgo, por saldos también. Por ejemplo, los clientes que nos den un poquito y no les va a poner una herramienta cara, sino que busco algo más económico. Entonces, es parte de un todo. O sea, el bot no te va a resolver todo. Vas a necesitar muchas cosas, sobre todo en este tema del cobro, no es tan fácil como cuando llamas a servicio al cliente o a vender, ¿verdad? La gente no te quiere atender cuando estás cobrando, entonces sí, es parte de la estrategia. O sea, la herramienta, es una herramienta más que te da mucho músculo, mucha capacidad de abarcar, pero tiene que ser complementada con otros procesos de cobros. Claro, y una solución que también pues integra esos sistemas de gestión, porque al final el agente humano pues seguramente va a atender edades de mora más avanzadas, seguramente va a haber algo que el bot no va a tener que resolver, pero igual tiene que tener la capacidad de migrar y hacer esa integración y migrar esa información al agente humano, pues para que la experiencia al final al cliente como que no sea afectada.
Y digamos que hablando un poquito de los resultados que mencionabas ahorita, Yamile, ¿tú consideras o qué otro indicador crees que de pronto más allá del recaudo, de la aceleración del recaudo, una persona detrás de un proceso de cobranza implementando IA va a poder esperar? No, es ese porcentaje de contactabilidad que se incrementa de una manera importante. Y bueno, lo que hablábamos ahora de la cartera castigada mayor a 60 días es poderla segmentar. O sea, la herramienta, si bien no tenemos un alto contacto, pues sí nos permite segmentar. Este sí le contesta, al que no pasa la línea. Y podemos ir volviendo más pequeña la efectividad y llegar más puntuales con una estrategia. Y en este momento nosotros tenemos para el caso puntual de una asesora virtual, de lo que nosotros le colocamos a la asesora a llamar un 39-40% es exitoso. ¿Qué quiere decir exitoso? Que la asesora llama, recuerden que la asesora virtual llama, hace un preámbulo, una conversación muy comercial con nuestros clientes. Ya cuando lo tiene convencido, lo pasa a nuestras líneas. O sea, uno ahí, los agentes humanos no van a desaparecer porque están ahí, pero cuando pasa al agente humano, es 100% efectivo. Se hace como un mini filtro antes de, ok, este me quiere pagar, pasa al agente humano y con seguridad va a pagar, porque ya hay un filtro antes de. Entonces, ese porcentaje de contactabilidad se les va a incrementar con seguridad. O sea, nosotros somos recaudo, entonces, maravilloso, como decía Pablo, chévere que nos llamaran a pagarnos. Nosotros también tenemos una línea de inbound, pero pues, caramba, eso es muy complejo, ojalá, pero no. Entonces nos toca generar muchas llamadas, el 99% de nuestra gestión es outbound. Entonces, las asesoras virtuales nos ponen llamadas reales con afiliados reales que nos van a pagar, con clientes que ya tienen la tarjeta, ya dijeron sí, le dijeron sí a la asesora virtual. O sea, al humano le toca más fácil, entre comillas, se vuelve mucho más eficiente la gestión. Claro, y ahí es donde podemos realmente ver una aceleración de la recuperación. O sea, realmente Así no es. es solo porque yo estoy llamando más, sino que el poder yo encargarme de eso para que otro encárguese de algo más crítico, hace que al final el proceso pues Sí. termine Y vuelve optimizado. más eficiente al equipo, Carlos, al asesor que está ahí, lo vuelve mucho más eficiente porque no está desgastando esos tiempos muertos que existen en estar marcando de manera chinomática, pues marque en un teléfono análogo, pues lo está haciendo una máquina y te pone las llamadas. Claro. Entonces, ese tiempo es súper valioso. Vamos a eliminar una gran gama de tiempos muertos durante el día y eso hace que los asesores sean mucho más eficientes y asimismo, pues incrementa el recaudo. Listo, ya les voy a dar una cabida a algunas preguntas que nos hacen nuestros invitados conectados, pero quiero que empecemos a hablar un mundo medio oscuro. Ya hablamos muy bonito, funciona todo muy bien, pero quiero meter un poco el dedo en la llaga, en los errores, en de pronto las malas decisiones que pudimos tomar, en los aprendizajes que ustedes en este momento han adquirido seguramente en un proceso de caerse, aporrearse, limpiarse y venga, me levanto otra vez y venga, sigo. Entonces, de pronto arranquemos con Efraín un poquito y es, ¿hubo alguna decisión que hoy tomarías diferente en el proceso de adopción? No, no, porque es que seguramente cometimos varios errores y los vamos a seguir cometiendo, y nos está pasando varias cosas. Pero en realidad esto no se puede hacer esperando a que todo salga bien. No, esto tiene muchas posibilidades de equivocarse y muchas posibilidades de errar porque no hay muchas referencias, ¿sí? Muchas de las cosas que hacemos no tienen referencias, incluso a nosotros es más porque nuestro negocio no es tan tradicional, ¿no? Yo estoy en Decameron, vendemos hoteles y eso, pero nuestro formato multivacaciones es de alguna manera particular. Quiere decir que no tenemos muchas referencias sobre el negocio tampoco. Entonces, equivocarnos para nosotros no es un problema. El problema es que nos volvamos nos volvamos a equivocar otra vez, ¿no? En lo mismo. Lo Pero mismo. no nos da, sí, afortunadamente, yo no sé cuántos pueden decir esto, afortunadamente nosotros aquí nos podemos equivocar. Y nos hemos equivocado, pero hemos aprendido y realmente nos ha llevado mucho más lejos. Es como
ir caminando, dar un paso atrás, pero ese paso atrás en estos temas es 10 adelante, ¿sí? Entonces, no nos arrepentimos de nada de lo que hemos hecho. Afortunadamente lo hicimos y estamos teniendo eh, unas experiencias maravillosas en torno a aplicar tecnologías nuevas, tecnologías de inteligencia artificial y de todas las que estamos aquí trabajando, afortunadamente. Y Pablo, tú desde Banco Promérica, que No, te coincido con Efraín, la verdad. Mira, uno dice, y tal vez, y lo hicimos igual que él, o sea, y sabíamos que tal vez nos íbamos a equivocar y como les dije al principio, hacíamos grupos pequeños, probábamos con unos cuantos clientes, no lo hacíamos masivo y sí, nos equivocamos, salieron cosas mal, algunas un poco más dolorosas que otras, pero si no hubiese pasado. O sea, como dice Frey, es algo que es nuevo, es una industria relativamente nueva para la gran mayoría de los usuarios, mortales comunes como nosotros que no somos expertos en TI. Entonces, ¿no? Creo que no cambiaría nada del proceso. Creo que el proceso fue parte de lo que hoy ya tenemos de madurez, de poder decir, mira, quiero hacer este cambio, quiero ajustar, ya sé más o menos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que no que no. cambiaría nada en el proceso. Listo. Te voy a reformular la pregunta, Pablo, y es, ¿qué le dirías entonces a una empresa que ya probó IA en cobranza y no le funcionó como esperaba? Que sería como reevaluar dónde funcionó y dónde no. Como te digo, no va a funcionar para que le pongas a todo el portafolio. No funciona con todos los clientes, entonces es segmentar, implementar estrategias con un poquito más de analítica. Por ejemplo, descargas toda la base de los resultados que tuviste y empiezas a sacar perfil de cuál cliente te funciona, cuál cliente no, en qué parte fallaba el proceso, qué había que ajustar, porque tal vez no vas a tener los resultados de una, pero si vas viendo dónde falla, dónde no se completa la acción que esperas, puedes ir ajustando y esos ajustes al final te van a ir dando éxitos en el futuro. Total, el análisis, el entendimiento, esas experimentaciones. Al final ahí es donde está la información, ahí están los insights que nos van a permitir seguramente que el siguiente movimiento sea menos en falso o inclusive sea totalmente acertado. Y ahorita hablaba Yamile, por ejemplo, y Frey de la escalabilidad, ¿cierto? De la posibilidad de poder llevar esto y migrar esto a otros países, en el caso de Decameron. ¿Cómo se aseguraron ustedes de que las soluciones pudieran escalar sin perder como el control y el impacto? Porque creo que no es solo un tema como de llevarlo a otros países, sino cómo hacían ese escalamiento, ese crecimiento, pero al mismo tiempo seguir igual puliendo la solución y seguir en ese proceso de entrenamiento, de experimentación, de probar, pero claro, ya lo tengo para 5 países. Entonces, ¿cómo manejaron eso? ¿No fue una vaca loca así muy rara? Efrey, Yamile, ¿alguno de los dos? Eh, bueno, voy a decirte algo en ese sentido, y es, aunque, aunque nosotros lo hicimos muy rápido, o sea, nosotros nos arriesgamos a hacerlo muy rápido, en realidad fue muy por pasos, como dice Pablo. Es decir, empezamos en el caso en general de las herramientas, siempre empezamos por una parte donde no tenga tanto impacto, pero sin embargo lo hacemos rápido, ¿sí? Es decir, probamos, no sé, en marketing, en prospectación, por ejemplo, alguna herramienta, eh, y si nos funciona, pues al siguiente o a los siguientes 2 días, los siguientes 3 días dijimos, esto está funcionando acá, de una vez pensémoslo para ver cómo lo vamos a escalar. Entonces, escala muy rápido, sí, pero es que la tecnología y este tipo de cosas nos da para hacerlo muy rápido. Entonces, ese crecimiento exponencial pareciera en algunos casos demasiado rápido que se puede salir de control, pero en realidad es que se puede hacer controlado, ¿sí? Porque lo puedes probar rápido y lo puedes implementar en otro proceso o en otro país rápido también. ¿Ah? Entonces, Claro. incluso a veces uno cree que va lento. A veces nosotros hemos hecho procesos con algunas herramientas donde decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo tenemos en los otros países?
Y bueno, es que no me están dando las manos, pero en realidad si tuviera las manitas, lo ponemos, porque ya nos dimos cuenta que funcionó y mañana puede estar allá aplicado. Entonces, uh, estos procesos de tecnología ahora son muy, muy rápidos, entonces no hay que tenerle miedo, es paso por paso, pero que no les dé miedo hacerlo rápido porque se puede muy rápido. Y además hay que hacerlo rápido, porque la competencia o otras personas están pensando y cuando nos demos cuenta, nos han quitado el negocio. Si no, preguntémosle, no sé, a Blackbuster. Sí, o sea, no. Entonces, toca estar muy rápido haciendo esto o si no nos vamos a quedar. Y no quiero perderte el hilo ahí, Efraín, porque me encanta esa pregunta de Esperanza y nos dice, venga, ¿cuál fue la mayor barrera que se tuvo que derrumbar para que la directiva aprobara el proyecto? Y también te la tiro ahorita ahí, Pablo, desde los bancos. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo te fue, mi querido Efraín? Yo creo que la mayor barrera fue como esa adopción de las nuevas tecnologías en las personas que las van a utilizar, ¿sí? Una de las ventajas que nosotros tuvimos acá es que las directivas, en el caso cuando tú preguntas, tienen que estar anuentes a esto. Si están interesados, va a pasar muy rápido. Si están pensando lo que nosotros pensamos, lo van a hacer muy rápido. Y afortunadamente, nosotros tenemos líderes que están interesados en que esto pase y que pase rápido porque saben que va a tener resultados. Entonces, afortunadamente, no tuvimos esa barrera de las directivas y de que no se puede y que no se debería hacer. Incluso con lo que le hablaba de los errores ahorita, afortunadamente pudimos cometer errores para poder mostrar que esto se puede hacer bien en algún momento, ¿sí? Sin embargo, se encuentran otras cosas, ¿no? Entonces, no necesariamente las directivas, sino la gente que va a utilizar las herramientas, pues cree que estas cosas no son tan posibles, que no funcionan tanto. Entonces, hay que convencerlo de que transformen de que se metan en este mundo digital, de que sean ciudadanos digitales, para que puedan disfrutarla, para que puedan utilizarla, para que pueda ayudarles a las cosas que están haciendo. Entonces, sí, la barrera, algunas personas que no están metidas en el cuento, pero los líderes, uno va con nosotros en el tema de cambio. ¿Cómo te fue a ti, Pablo, por allá en Banco Promérica? Bien, bueno, en realidad el banco sí es muy, muy pro nuevas tecnologías, pero sí es muy cauteloso. De hecho, fue como toda la Santa Inquisición haciendo todos los temas de seguridad de la información. Bueno, saben cómo es banca, tiene que ser muy, muy, muy estricto todos esos temas, pero bueno, ya una vez superado todas esas validaciones de seguridad, hicimos la presentación del caso de negocio, el retorno esperado y todo eso, y bueno, ahí lo aprobaron y ahí vamos bien. Desarrollar un buen caso de negocio. No Sí, vender la tecnología porque sí, sino justificar el porqué, el uso exacto. de esa tecnología. Me voy a volver un poquito porque hay una pregunta que estoy ahí bajando y de Gerardo Cáceres y van a haber preguntas que desafortunadamente por tiempo no va a poder contestar, pero las tengo anotadas para contestárselas en un futuro correíto con nuestros panelistas. Pero volviendo un poquito a la parte de Cameron, porque tiene esa particularidad de ofrecer cosas que a todos nos encanta, vacaciones, diversión, maravilloso, en El Salvador, en Colombia, en diferentes países. ¿Cómo ha sido el tema como de los acentos? Porque lo que nos pregunta es qué tanto han tenido que adaptar a los agentes virtuales a los distintos países. ¿Podrían platicarnos de la barrera de los acentos o modismos? Muchas gracias. De acuerdo a lo que preguntabas antes, es muy estratégico saber conocer a nuestros clientes. Nosotros tenemos asesoras virtuales con acentos específicos para cada país. Para el caso de Ecuador, de nuestro mercado local ecuatoriano, nosotros tenemos una asesora virtual con el acento ecuatoriano. Además, porque, bueno, los que sabemos y conocemos el mercado ecuatoriano, ellos son personas culturalmente desconfiadas, ¿no? Entonces, que le llegue una asesora virtual hablándole en su acento, vende. Para el caso de El Salvador, bueno, ¿por qué? No lo sé, pero allá gustan mucho del acento paisa colombiano. Tenemos una asesora virtual paisa. Y eso funciona en El Salvador. Puntualmente en El Salvador funciona. Exclusiva. De hecho, en este momento está exclusiva para ese país y nos ha funcionado, nos viene bien.
Para el caso de Colombia, nosotros tenemos pues, se puede cambiar a voz masculina, voz femenina, pero bueno, eso depende de la estrategia de cada uno, puede pedir los acentos que quiera, las voces que quiera y se entra en etapa de construcción. Debemos ser analizar mucho los templates. El flujo conversacional del asesor virtual debe ser un flujo muy comercial. Bueno, en el caso nuestro, de pronto en la banca como tal, no tan comercial porque es más puntual. Usted debe tanto, me paga tanto. En nuestro caso es mucho más comercial porque, lo decía Carlos ahora, nosotros vendemos planes vacacionales. Entonces, siempre nuestras asesoras virtuales, aunque nos llamamos recaudo, sí son muy comerciales en todo su flujo conversacional. Claro. Bueno, ya estamos llegando como al módulo final de este espacio. Nuevamente, las preguntas que no alcancemos a contestar, yo me las voy a llevar y me voy a encargar que internamente estos queridos panelistas nos regalen su respuesta a cada una de ellas. Quiero preguntarle a Pablo un poquito cómo ves tú el futuro de la cobranza y qué rol va a jugar la inteligencia artificial en el futuro desde tu visión. ¿Qué va a pasar en 7, 8 años con la cobranza y con la IA? ¿Qué crees que pueda estar llegando? Bueno, ya deberíamos de tener experiencias más hiperpersonalizadas, ya un poco de analítica realizada por medio de inteligencia artificial, que ya sabe que estoy hablando con Carlos, que es de Colombia, entonces le voy a hablar en acento paisa, o que estoy con el ecuatoriano y entonces le voy a hablar un poco más formal. No, en realidad hacia eso va y probablemente un motor decisional donde te va a decir, ok, a este mandar, hablarle por WhatsApp, a este otro hablarle por un voicebot, a este definitivamente pasa a ser un agente o mejor envías un email. Entonces, creo que ese es como el futuro, hacia donde vamos y que probablemente no esté muy lejano, probablemente ya hay gente trabajando en eso. Entonces, creo que hacia eso vamos. Bueno, y seguramente va a ser en muy poco tiempo, Sí. posiblemente ya, porque esto viene creciendo a pasos agigantados y bueno, la ola cada vez se vuelve más grande y el que no se haya subido todavía tiene que empezar a subirse para arrancar a surfear esto. Bueno, les quiero hacer como la última pregunta que se compone como de dos para cerrar este espacio ahí como con broche de oro y quiero que cada uno nos la pueda contestar y voy a arrancar con Efrey. Es una pregunta compuesta, entonces, primero, ¿qué señales debe tener una empresa para saber que está lista para automatizar su proceso? En este caso, la cobranza, el telemercadeo o lo que sea, pero ¿cuál es la señal que tú dices, acá hay una alarma, una señal importante para yo decir, ya, hay que empezar a implementar ya? Y la segunda es, ¿qué consejo le darías a una empresa que está en este momento dudando dar ese paso? Sí, yo no sé si esto sea muy difícil de entender lo que voy a decir, pero yo creo que ninguna empresa necesita señales para esto. O sea, esto es ya, ¿sí? El desarrollo de las tecnologías, de la inteligencia artificial y todas estas cosas está ya funcionando, ¿sí? Entonces, y todos los procesos tienen la posibilidad de ayudarse con todo tipo de herramientas que existen en el mercado, ¿sí? Así que si están pensando en utilizar o en automatizar cualquier proceso, en mejorarlo desde la parte tecnológica, tiene que hacerlo desde ya, porque seguramente hay herramientas disponibles para lo que van a hacer. En el caso de nosotros, pues imagínense, nosotros tenemos procesos de reservas, de recaudo, de prospectación, de servicio al cliente, los procesos de calidad, los procesos de ventas, todo eso, además los transversales como el marketing digital, las cobranzas, la contabilidad, todos los temas de recursos humanos. Y hace poco tuvimos que presentar como unas iniciativas de herramientas o inteligencia artificial que podrían aplicarse y realmente todos los procesos tienen de 2 o 3 cosas que pueden hacerse, en todos, absolutamente en todos. Entonces, yo les diría que no necesitan señales,
hay que empezar a ver cuáles son las herramientas que le van a ayudar a ese proceso para mejorarlo. Que no se preocupen que eso no va a sacar personas, porque las personas pueden hacer muchas otras tareas que no hemos podido hacer por estar haciendo cuadros y por estar dando respuestas repetitivas. Y de verdad que si lo hacen bien van a tener unos impactos, pero exponenciales como nosotros los tuvimos. Mi consejo, pues, si lo están dudando, es muy simple, hay que hacerlo, porque cada minuto que pasa hay alguien de la competencia que sí lo está pensando y posiblemente sí lo está haciendo. Y si no lo haces, te vas a quedar muy, muy atrás. Obviamente hay que hacerlo eh, sistemáticamente, con una estrategia bien planteada, pero muy rápido, porque esto va andando muy rápido y es posible que en este momento estés de último contra todos tus competidores. Entonces, no se puede, no pueden dar ese papayazo, como decimos aquí en Colombia. Ni por el berraco. Yamile, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué señales debería tener una empresa y qué consejo le darías? Bueno, es que las señales, es que si tú sales a la calle, si tú vas a comprar algo, si tú escuchas en los medios todo el tiempo hablando de la inteligencia artificial, que todos los negocios están abordando el tema, pues estás atrasado. O sea, si todo el mundo está hablando de lo mismo y tú no estás involucrado en esa conversación, hay que tomar la decisión. O sea, y adicional, pues vas a seguir con lo mismo en algún momento de la vida, ese nicho de mercado que tienes ahora va a seguir bajando en vez de aumentar. Es que ahora las nuevas generaciones no quieren que los llamen, no, nada, todo es artificial, todo es inteligencia artificial, entonces te vas a quedar ahí relegado con un pequeño nicho de mercado y pues la tendencia es a desaparecer y a que venga una ola de empresas nuevas con estas nuevas herramientas y ya te anula, Te lleves. literal. ¿Y qué consejo le ¿Qué darías consejo? a esa empresa que está dudando en este momento? Va a tomar la decisión porque si no, de verdad que ya lo es, mientras lo piensa, estás perdiendo clientes, es la realidad. Y como lo decía Frey, es bien importante el tema de la adopción de la herramienta. Involucren a toda su gente, sobre todo cuando se montan estas herramientas en, oye Frey, pero se te fue la luz, paga el recibo, por favor. Si no le Cuando, llamamos y le cobramos. cuando implementan este tipo de herramientas en las compañías, son a muy alto nivel y a veces no involucran a los agentes, a las personas que realmente van a utilizar la herramienta. Entonces, a ellos hay que siempre involucrarlos desde el inicio. Y de hecho, de ahí salen las mejores ideas para que lleguemos a buen término la herramienta. Entonces, vamos, si la implementamos ya al final, pues el agente que es el que tiene la mayor información del comportamiento del cliente, eso no era así, lo debieron hacer así y hubiese sido más funcional. Entonces, involucremos a esas personitas desde el inicio y nosotros como líderes de un proceso definitivamente tenemos que estar muy convencidos de la herramienta y empezar en ese proceso de adopción de una vez nuestros directivos toman la decisión de decir sí y arrancar con el proyecto, construirlo, nosotros como líderes de cara a nuestros agentes es irles hablando todo el tiempo, bien, esta herramienta nos va a servir para esto, buscarle para que no, cuando lleguen no se asusten y no digan, uy, nos van a echar a todos, no, o sea, es involucrarlos, creo que ese es el consejo desde mi rol como líder del call center, es eso, involucren a los muchachos, involucren a los agentes en todo esto, que ellos se sientan parte de. Cuando ya la herramienta la vayamos a poner en producción, ellos ya saben de qué se trata, para qué sirve, si funciona, no funciona. Es como mi principal consejo para la implementación. Tremendo consejo, Yamile. Muchas gracias por compartirnos eso. Y ya para cerrar el espacio, Pablo, ¿cómo la ves tú? Señal, No, consejo. no, en cuanto a señales, en realidad es como decía ellos, que ya lo ves en todo lado, todos ya y ya. Entonces, si no estás en eso, estás un poquito rezagado y después te agarra tarde. Tal vez algo muy importante que mencionaba Efrey es la hora de procesos. Si no tienes los procesos claros, no implementes inteligencia artificial
porque la inteligencia artificial va a trabajar según tus procesos, entonces vas a automatizar algo malo. Entonces, lo primero creo que es tener bien claro los procesos fuertes, sólidos, y si toca fortalecerlos previo a la implementación, es lo que hay que hacer, porque el IA no te va a mejorar un proceso que está mal, te lo va a hacer como se lo programes que lo haga. Entonces sí tienes que tener eso bien claro, tu proceso tiene que estar fuerte y si no, no te va a funcionar. ¿Y qué consejo le darías a esa empresa que en este momento pueda estar dudando? Que prueben, o sea, en realidad es, revisa si puedes separar un pequeño segmento y hacer una prueba. Más que pasa es que no te funcione y listo. Así de simple, que se atrevan a hablar diferente al final. De esto se trata. Bueno, Frey, Yamile, Pablo, de verdad les agradezco infinitamente por su tiempo realmente y por querer compartir estas experiencias con nosotros. Muchas gracias. De verdad, creo que han recopilado un montón de aprendizajes y experiencias que creo que los invitados nos podemos llevar con claridad sin necesidad de haber pasado por todos esos años de prueba y error. Entonces, bueno, les agradezco mucho. Que se pueden despedir rápidamente y ya formalmente empezamos a dar el cierre del evento. Muchas gracias a ti por la invitación, al equipo BOSI, que siempre ahí ya es un business partner nuestro acá en Decameron, ya hacen parte de la nómina. Muchas gracias por la invitación y la verdad que nada, lo que nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, les podamos aportar, maravilloso, que todos nos subamos en este bus de la inteligencia artificial. Súper. Bueno, muchas gracias a todos. Hay que comenzar, hay que hacer, hay que meterse, hay que conseguir esas herramientas y hacerlo. Tienen que probar los mínimos productos viables y arranquen, que seguramente la primera que les dé se van a emocionar y se van a meter en el cuento y van a estar como nosotros haciendo cosas exponenciales como se logra con estas herramientas. Así será. No, bueno, muchas gracias, Carlos, y equipo, un gusto haber compartido con ustedes y bueno, muchos éxitos para todos. Muchas gracias, Efrey, Pablo, Yamile. Nos vemos en una próxima ocasión y a todos ustedes muchas gracias por haber estado conectados en este espacio. A los que pronto no pudieron asistir y se perdieron parte de este evento, les vamos a enviar la grabación y ahí les acabo de enviar una encuesta de satisfacción por el chat. Para nosotros es extremadamente importante poder construir espacios que les generen valor a ustedes, no a nosotros, a ustedes, porque acá venimos a aprender, venimos a romper algunos miedos, a superar barreras juntos. Así que bueno, pueden llenar esa encuesta y con el mayor de los gustos vamos a escuchar todo ese feedback que nos puedan dar para que las futuras ediciones salgan mejor. Así que no me queda más que agradecerles a todos los invitados por su espacio y nada, nos vemos en un próximo BOSI Unplugged. Que estén muy bien.